Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Como habrán visto en el título, hoy vamos a estar haciendo la actualización de la situación financiera de la empresa Schlumberger Limited, esta empresa petrolera ya analizada en el canal reiteradas ocasiones. El primer video lo trajimos al canal hace aproximadamente un año, en aquel 5 de junio del año 2021, y el último video con los datos disponibles a aquel momento al primer trimestre del año 2022, hace aproximadamente 11 meses. Ya toca una buena actualización, la vamos a estar haciendo, pero antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal, ya somos más de 1500 suscriptores. Si me querés contactar de forma privada, lo puedes hacer siguiéndome en la página de Instagram de Inversión Fundamental o uniéndote al grupo gratuito de Telegram, donde además de tener disponibles todas las planillas Excel de los análisis que traemos al canal, también podés participar y estar en contacto con demás inversores para compartir información y noticias relevantes sobre el mercado de capitales. La conclusión a la que habíamos llegado en el primer análisis, aquel 5 de junio del año 2021, fue la siguiente. Mis perspectivas son de recuperación en la cotización de esta empresa. Le veo un importante nivel de resistencia en este nivel de precios, puede corregir un poco. Yo hice la primera entrada, como ya vieron, el 1 de junio alrededor de este precio, ya estoy algo positivo. Espero que a medida que vaya corrigiendo voy a ir metiendo cada vez más capital. Tiene bastante para subir desde mi punto de vista. Puede revalorizarse en el mediano o largo plazo, un 80 o incluso más. Te invito a que te suscribas al canal si te gusta. Básicamente en aquel 5 de junio lo que estábamos viendo era una situación de resistencia con respecto al precio en los 36,5 dólares por acción y habíamos advertido que la cotización podía ajustar entre un 25 y un 30%, pero que ese ajuste que podía darse era una oportunidad de compra para la empresa Schlumberger. Efectivamente lo que se dio fue un ajuste del 30% que llevó el precio hasta los 25,8 dólares aproximadamente, pero de ahí no bajó más. Después en el segundo análisis hace aproximadamente 11 meses lo que divisamos era un canal alcista de mediano plazo en velas semanales, donde el precio se encontraba cotizando unos 47,20 dólares por acción, muy cerca del techo superior del canal alcista de mediano plazo, y advertíamos que podía nuevamente darse un ajuste en el precio. Nuevamente no nos equivocamos, aquella zona de 47, 48, 49 dólares fue una importante zona de resistencia y ajuste para el precio de la empresa Schlumberger. Más de 37% fue el ajuste, llevándolo al precio de 30 dólares por acción, nuevamente a la base del canal alcista de mediano plazo. La situación que tenemos al día de hoy, luego de haber tocado los 59 dólares por acción aproximadamente, y desde el primer análisis donde dijimos que la empresa podía llegar a revalorizarse en torno al 80%, la revalorización terminó siendo del 73%. Si nos fijamos, estamos en tendencia alcista de largo plazo por aquel cruce de medias que se dio en el año 2021 y que sigue vigente. Tenemos como principal zona de soportes la zona de los 38 a 40 dólares por acción, en la que al día de hoy en visión de largo plazo están uniéndose la media móvil ponderada de volumen, el soporte delimitado y representado por la línea de tendencia alcista inferior de este canal alcista de mediano plazo. Si vemos en visión semanal, tenemos un cruce de medias a la baja que sigue vigente desde marzo del año 2023. El precio se encuentra cerca de niveles de soporte, como ya dijimos, y en visión de corto plazo, en visión diaria, tenemos un canal bajista, pero también desde mi punto de vista el precio está más cerca de soportes que de resistencia. Muy importante la zona de precio, vuelvo a reiterar, que va entre los 40 dólares por acción hasta los 35. Ahora sí, vamos rápidamente a la situación financiera de los balances con los datos disponibles al primer trimestre del año 2023. Empezamos como siempre con la posición de liquidez, la cual en el primer trimestre del año fue de 1,26, manteniéndose así en el promedio de todos los trimestres analizados desde el año 2020 en adelante. Lo mismo de forma anualizada. Terminó el año 2022 con un ratio de liquidez de 1,25, muy parecido y muy estable comparado a los de años anteriores desde el año 2017. En cuanto a la liquidez ácida, en la que a la cuenta le sacamos el inventario, ya que es lo menos corriente, lo menos líquido dentro del activo de corto plazo, 0,91, bajó levemente con respecto a trimestres anteriores en los que supo tener niveles más altos, pero nuevamente estamos dentro de un promedio estándar de forma trimestral y también de forma anualizada, así que nada que llame la atención en este sentido. 3.148 millones de dólares el fondo de maniobra que surge de restar los pasivos de corto plazo a los activos corrientes, también en torno a un nivel promedio de todos los trimestres analizados, tanto de forma trimestral como de forma anualizada, así que desde el punto de vista de la liquidez, la empresa no se encontraría en ningún tipo de problema, siempre se mantiene en niveles promedios, siempre por encima de 1, lo cual es bastante positivo. La empresa no tendría problemas de liquidez. En cuanto a un ratio de endeudamiento o la proporción de patrimonio neto con respecto al pasivo, viene aumentando de forma trimestral considerablemente, muy positivo esto. Por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su patrimonio neto 0,72. De forma anualizada viene aumentando 3 años seguidos, ya que finalizó el año 2022 con una relación pasivo a patrimonio neto o capital propio de 0,72. La solvencia
o la proporción de activo con respecto al pasivo es de 1,72, también aumentando de forma considerable y sostenida durante todos los trimestres analizados. Por cada dólar de pasivo, la empresa tiene al primer trimestre del año 2023 en su activo 1,72 para responder. En cuanto a la estructura de financiamiento, vemos exactamente la misma dinámica, otra cara de la moneda en la que la empresa desde el 30 de junio del año 2020 hasta el primer trimestre del año 2023 se viene financiando cada vez más con capital propio y desendeudándose relativamente. La financiación con capital propio al primer trimestre del año 2023 es de 42% y la financiación con pasivo del 58%, lo cual muestra una clara tendencia de desendeudamiento, aumento de la solvencia y de la proporción de activo con respecto al pasivo. La cobertura de intereses con respecto al resultado EBITDA fue en aumento desde el año 2020 en adelante. De hecho, en el año 2022 tuvo un nivel de resultado EBITDA 14 veces mayor a lo que tuvo de gastos financieros en aquel periodo, muy superior a todos los años anteriores desde el año 2017 en adelante. La cobertura de intereses respecto al flujo de efectivo por actividades operativas para el año 2022 fue de 7,5, que si bien es un dato inferior, que está un poquito por debajo del promedio, es una buena cobertura de intereses. No habría problemas con respecto al apartado de proporción de deuda con respecto al capital y con respecto a los activos. La empresa genera buenas coberturas y tiene una linda tendencia de desendeudamiento con respecto a su estructura de financiamiento. En cuanto a la proporción de activo no corriente sobre activo total o inversiones de largo plazo, llamado ratio de inmovilización, bastante estable, 65% para el primer trimestre del año 2023. La financiación de esta inversión inmovilizada arrojó un dato de 1,11, podríamos decir a simple vista que está incluso por encima del promedio. De forma anualizada durante el año 2022 consolida una cierta tendencia alcista en este ratio. Siempre queremos que esté por encima de 1, ya que si este ratio diera un valor por debajo de 1 y se mantuviera de trimestre a trimestre, la empresa se estaría endeudando a corto plazo para hacer inversiones a largo plazo, lo cual no es recomendable. Ya que eso no pasa, está todo ok también en este apartado. En cuanto a los márgenes, vamos a ampliar un poquito más este gráfico, así podemos apreciar los números. Si vemos la serie de los márgenes en los datos trimestrales desde el año 2020 hasta el año 2023, es una clara tendencia alcista, una consolidación de márgenes cada vez más altos, 19% de margen bruto, 15% de margen operativo y 12% de margen neto para el primer trimestre del año 2023. Clara recuperación y tendencia alcista, aunque sí hay que aclarar que el primer trimestre del año representó una leve baja con respecto al último trimestre del año 2022 y el tercer trimestre del año 2022 también. De forma anualizada desde el año 2020 fue un muy mal año para aquella época. Recordemos que la situación pandémica perjudicó a las empresas del sector petrolero ampliamente. Un muy mal año el año 2020, pero clara recuperación. Durante el año 2022 sacó un margen bruto de 18%, un margen operativo de 15% y un margen neto de 12%. A su vez, el análisis de las rentabilidades claramente son alcistas y marcan una recuperación desde el año 2020 en adelante. Durante los 4 últimos trimestres sacó una rentabilidad con respecto al activo cercana al 2%. De forma anualizada, desde aquel muy mal año 2019 y 2020, clara recuperación. Durante el año 2022, una rentabilidad sobre el activo del 8%. En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio neto, misma dinámica. Durante el año 2021, de forma trimestral, giró en torno al 3-4% y durante los últimos 4 trimestres gira en torno al 6-5%, lo cual es muy positivo. Durante el año 2022 sacó una rentabilidad con respecto al capital propio del 19, casi 20%, muy positivo, 13% para el año 2021, una recuperación muy pero que muy buena con respecto al año 2020 y el año 2019. Espero que esta tendencia siga así, hay que estar muy atentos a próximos resultados. El beneficio por acción de igual manera, fuerte recuperación al alza. Si vemos de forma trimestral durante el año 2021 oscilando en torno al 0,20 al 0,4 y durante los últimos 4 trimestres oscilando en 0,6, 0,7, lo cual es muy positivo para la empresa. Durante el año 2022 sacó una rentabilidad o un beneficio por acción de $2,39, muy positivo con respecto al año 2021 que fue de 1,32, ni hablar con respecto al año 2020-2019. Los ingresos crecientes, viendo la película desde el año 2020 hasta el año 2023, primer trimestre, donde facturó $7.736 millones, leve baja con respecto al último trimestre del año 2022, pero en términos generales, desde el año 2020, fuerte recuperación. Durante el año 2022
pero se facturaron unos 28.000 millones de dólares. El beneficio bruto, la misma tendencia de forma trimestral, aunque volvemos a ver esta leve baja con respecto al último trimestre del año 2022, con respecto al primer trimestre del año 2023, donde tuvo un beneficio bruto de 1.452 millones. La tendencia es alcista con respecto al año 2020. Los ingresos operativos o ingresos de explotación, misma dinámica, 1.186 millones el resultado para el primer trimestre del año 2023, levemente inferior a los 1.294 millones del año 2022 al último trimestre. Misma dinámica para la ganancia neta o ingresos netos, 934 millones fue la ganancia neta para el primer trimestre del año, 3.400 millones de dólares la ganancia para el año 2022. En cuanto a los ratios del PER, 18,5 el PER para el PER actual, teniendo en cuenta que el promedio de mercado del S&P500 está en un PER de 24,34%. Desde mi punto de vista, la empresa está a una valoración razonable, sobre todo luego de la corrección que lleva teniendo en el precio, que ya gira en torno al 30 o más. En cuanto al cálculo V/EBITDA, la dinámica es bajista desde el año 2020, 12,37 el ratio para el año 2022 con los precios actuales. El rendimiento del dividendo está en 1,46%, aunque sí proyectamos los últimos dos pagos de dividendos que viene haciendo durante el año 2023. El último pago de dividendo lo tiene proyectado con una fecha ex dividendo del día 6 de julio del año 2023 con 0,25 como pago por acción. Ya el rendimiento con los precios actuales para la empresa sería de 2,25 para el año 2023. Obviamente, si los próximos dos pagos de dividendo se mantienen en estos niveles de 0,25 dólares por acción. Recordemos que en esta planilla Excel tenemos información complementaria acerca de la historia de Schlumberger, a lo que se dedica, los sectores en los que opera, algunas proyecciones para el mercado energético mundial hasta el año 2050, donde esperan una clara tendencia de aumento de lo que vendrían a ser energías más renovables y no tanto de usos fósiles, o al menos ese es su objetivo como empresa. Operan en sectores de nueva energía como energía geotérmica, litio, energías con hidrógeno y demás. Este es el portafolio de energías que tiene la empresa Schlumberger. Acá tenemos los ingresos al primer trimestre del año 2023 comparado al último trimestre del año 2022 y primer trimestre del año 2022 por departamento con sus respectivas variaciones, y también los ingresos del primer trimestre por área geográfica: América del Norte, América Latina, Europa y África, Oriente Medio y Asia y otros. Vemos que los principales niveles de facturación provienen de Oriente Medio y Asia, aunque tiene una cartera bastante equilibrada. Eso es muy positivo, ya que no es dependiente de una sola zona geográfica, ya que Europa y África facturan unos 1.974 millones, América Latina unos 1.600 millones y América del Norte unos 1.698 también, así que en ese es un aspecto positivo. Vemos que el sistema de producción es el segmento más importante junto a construcción de pozos, que es el más representativo, pero también tiene una cartera bastante diversificada. No es que sus ingresos provienen en un 80% de una sola actividad. Mi expectativa es que en caso de seguir el precio corrigiendo, como ya dije, los principales niveles de soporte a tener en cuenta son la media móvil ponderada de volumen, que viene siendo un buen nivel de soporte para el precio. También tenemos este canal alcista de mediano plazo, pero no descarto que tengamos un comportamiento como el que tuvimos en el pasado, ya que en el pasado el precio, luego de haberse estado moviendo en un canal alcista de mediano plazo, inclusive creo que con la misma pendiente que el actual, luego de una gran baja en aquel momento en torno al 42%, se rompió el cruce de las tendencias y se movió por debajo de las mismas durante bastante tiempo para nuevamente tener una revalorización final. Si la empresa desde máximos corrigiera en torno a un 43-42% como en aquel momento, estaríamos llegando a unos 36 dólares por acción y el precio se empezaría a mover incluso por debajo de la media móvil ponderada de volumen y del canal alcista de mediano plazo. Hay que estar muy atentos, pero soy alcista para largo plazo, sigo siendo alcista para el sector petrolero. Hay que estar muy atentos también a los precios del petróleo. Noto cierto comportamiento cíclico para esta acción, ya que tenemos estancamiento durante algunos periodos de tiempo largo, como por ejemplo de 1980 a 1995 aproximadamente. Luego tenemos un comportamiento de M aproximadamente durante el año 95 al año 2003 para nuevamente tener un salto alcista, volver a tener un comportamiento de M. Hoy la empresa se encuentra cotizando a niveles de 1997, año 2000, posible zona de piso, ya que esta zona fue resistencia en el pasado. Quién sabe. Yo a estos niveles, como vuelvo a repetir, soy más comprador que vendedor. Díganme qué piensan ustedes, pueden hacerlo saber en los comentarios. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.